La primera vez que se apagó la luz, Julián pensó que era una señal. Llevaba semanas frente al ordenador, sin escribir una sola línea que valiera la pena. El cursor parpadeaba como una provocación, como si se burlara de su bloqueo. El apagón lo pilló en mitad de un ataque de frustración. Golpeó la mesa, maldijo y se quedó en la oscuridad, respirando rápido. Afuera, Madrid ardía con un calor seco de julio. Pero dentro de su piso, lo que quemaba era el silencio. Cuando la luz volvió unos segundos después, la bombilla del pasillo empezó a parpadear. Luego otra, y otra. Parecía que el edificio se reía de él. Marcó el número de una empresa eléctrica sin pensarlo demasiado. Necesitaba que alguien lo arreglara, pero sobre todo necesitaba una distracción. Al otro lado del teléfono, una voz tranquila le aseguró que enviarían a un técnico esa misma tarde. Julián colgó, se sirvió un vaso de agua y trató de concentrarse, pero su mente seguía girando en círculos. No sabía si le preocupaba más el cortocircuito o el vacío en su cabeza. A las 5, el timbre sonó. Julián abrió la puerta con desgana y se encontró con un hombre que no encajaba con la imagen que tenía de un electricista. Miguel, según el nombre bordado en su camiseta, era más joven de lo que esperaba, con una presencia tranquila que imponía sin esfuerzo. Traía una caja de herramientas y un aire de profesional seguro, de quien sabe exactamente lo que hace. ¿Eres Julián Navarro?, preguntó con una voz grave, de acento andaluz suave. Sí, pasa, respondió él apartándose. Miguel recorrió el piso con la mirada práctica de quien busca el origen del fallo. Tocó un interruptor, luego otro, observando los parpadeos. Julián lo seguía con disimulo, intentando no parecer demasiado pendiente, pero cada gesto del técnico le resultaba hipnótico. Había algo en la concentración de aquel hombre, en la forma en que se movía sin desperdiciar un solo paso, que le recordaba todo lo que él había perdido últimamente. Foco, propósito, calma. El cuadro de luz está bien, dijo Miguel, agachado frente a la caja metálica. Pero hay algo raro en el cableado interno. Puede que tenga que volver mañana, si hace falta abrir pared. Haz lo que necesites, contestó Julián rápido, tal vez demasiado. Notó su propia ansiedad al decirlo. No quería que se fuera todavía. Miguel sonrió apenas, una curva breve en los labios que le cambió el rostro por completo. Siguió trabajando, sin decir mucho. Julián se sentó en el sofá, fingiendo leer, aunque en realidad lo observaba. Había una serenidad en él que contrastaba con el caos que sentía dentro. Por primera vez en días, su mente no estaba vacía, sino llena de pequeños detalles. El sonido de las herramientas, el roce de la ropa, la respiración tranquila de Miguel. Cuando terminó, el técnico se secó el sudor con el antebrazo. Por hoy ya está. Mañana puedo venir con el material para arreglarlo bien, si te parece. Perfecto, dijo Julián, levantándose casi de un salto. Luego, antes de pensar, añadió: ¿Quieres agua? O una cerveza, si prefieres. Miguel dudó un segundo y luego aceptó el vaso de agua. Lo sostuvo con una mano firme, bebiendo despacio. Cuando se lo devolvió, sus dedos se rozaron apenas, pero ese leve contacto bastó para que Julián sintiera una corriente recorrerle el brazo. Fue tan sutil que ninguno dijo nada, pero ambos lo notaron. En el aire quedó un silencio distinto, cargado, con algo que no era profesional ni casual. ¿Dijiste que eras guionista?, preguntó Miguel, señalando el ordenador. Lo intento, contestó Julián con una sonrisa cansada. Pero últimamente ni eso. A veces hay que dejar que las cosas se estropeen para poder arreglarlas, replicó Miguel, sin mirarlo. Luego levantó la vista y por un instante sus ojos se cruzaron con los de él. Ese cruce duró menos de un segundo, pero bastó. Julián sintió que algo había cambiado en el aire. Miguel recogió sus herramientas, se despidió con un «hasta mañana» y se fue. Julián se quedó de pie, mirando la puerta cerrada con una mezcla de alivio y desasosiego. Esa noche, las luces volvieron a parpadear, pero él ya no se enfadó. Cada destello le recordaba que Miguel volvería. Se metió en la cama tarde, incapaz de dormir,
imaginando cómo sería tenerlo otra vez allí, hablando de cables y fusibles, como si eso importara más que cualquier guión. A la mañana siguiente, Julián se levantó con una energía que no sentía desde hacía meses. Despejó el escritorio, abrió las ventanas y por primera vez escribió sin pensar. No sobre amor ni sobre luces, sino sobre encuentros que cambian algo sin necesidad de palabras. El reloj marcó las 3:05 cuando oyó pasos en el pasillo. A las 3 en punto, el timbre sonó. Puntual. Abrió la puerta y allí estaba Miguel, con la misma calma de ayer pero con algo distinto en los ojos. «Vengo a ver si conseguimos que todo funcione bien esta vez», dijo. «Ojalá», contestó Julián. Y no estaba hablando de la electricidad. Trabajaron juntos en el cuadro. Miguel le pidió que sujetara la linterna, que alumbrara justo donde le indicaba. El espacio era estrecho, el aire denso, y el hombro de Julián rozaba la espalda del otro cada vez que se movía. Podía oír su respiración, sentir el calor que desprendía. «Un poco más a la izquierda», murmuró Miguel sin girarse. Julián obedeció, temiendo que su voz lo delatara. La linterna tembló en su mano. Por un momento, Miguel se volvió para decir algo, y sus rostros quedaron a pocos centímetros. Ninguno se movió. El tiempo se detuvo. Entonces Miguel respiró hondo y apartó la mirada. «Ya casi está», dijo volviendo a los cables. El silencio que siguió fue más intenso que cualquier conversación. 10 minutos después, todo funcionaba. La luz del salón brilló estable por primera vez en días. Julián probó cada interruptor y todos respondieron con precisión. Se giró hacia Miguel, pero él ya guardaba sus herramientas. «Si vuelve a fallar, llámame», dijo. Julián asintió, aunque ambos sabían que no volvería a fallar. Cuando Miguel se acercó a la puerta, Julián habló sin pensarlo. «Espera, ya que las luces funcionan, ¿te quedas a cenar? Me gustaría verte bien, sin linterna». Miguel lo miró, y por primera vez sonrió sin reservas. «Me encantaría», respondió. Julián sintió algo parecido a alivio y miedo al mismo tiempo. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo, su vida no estaba a oscuras. La cena no fue planeada. Julián abrió la nevera y se dio cuenta de que apenas tenía nada. Un par de tomates, algo de pan, una botella de vino blanco a medias. Se disculpó, pero Miguel soltó una risa breve, natural. «Tranquilo, con esto hacemos magia», dijo, y antes de que Julián pudiera insistir, ya estaba en la cocina cortando pan como si estuviera en su propia casa. Aquella naturalidad lo desarmó. Había pasado tanto tiempo evitando a la gente, que casi había olvidado lo que era tener a alguien cerca sin que todo se sintiera forzado. Mientras preparaban una cena improvisada, hablaron poco. Los silencios eran cómodos, y eso era nuevo. Miguel no llenaba el aire con frases innecesarias. Hacía las cosas despacio, con una calma que se contagiaba. Julián lo observaba de reojo, fascinado por lo fácil que parecía todo a su lado. El calor de la cocina, el olor del pan tostándose, el vino sirviéndose en 2 vasos distintos. Todo tenía una sensación doméstica que le resultaba extrañamente íntima. Comieron sentados en el suelo del salón, usando la mesa de centro como apoyo. Miguel le contó que llevaba 3 años viviendo en Madrid, que había dejado su pueblo en Almería porque necesitaba empezar de cero. Habló de su hermano, de su madre, de los días en que pensó que no aguantaría. Julián lo escuchaba con atención, sorprendido por la franqueza. Hacía mucho que nadie le contaba algo sin intentar impresionar. Cuando llegó su turno, se sintió torpe. «A veces pienso que lo mío con el guión se acabó», admitió, mirando el vaso. «Antes me salía solo, pero ahora no encuentro nada que decir». Miguel bebió un sorbo de vino y lo miró sin juicio. «No creo que se acabe lo que uno lleva dentro. Solo se apaga un rato», dijo, casi en un susurro. Esa frase se le quedó clavada, no porque fuera profunda, sino porque sonó verdadera. Julián sintió algo moverse dentro, como una chispa pequeña después de un apagón largo. La conversación derivó en tonterías.
Series malas, comida preferida, anécdotas de vecinos raros. Entre risas, el vino se fue acabando. El ambiente cambió sin que nadie hiciera nada. El silencio volvió, pero ya no era el de antes. Julián lo notó cuando, al levantarse para recoger los platos, Miguel rozó su brazo sin querer. Un gesto mínimo, pero bastó para que el aire se volviera más denso. «Deja, yo me encargo», dijo Miguel, llevándose los vasos a la cocina. Julián lo siguió, incapaz de quedarse quieto. Lo observó mientras abría el grifo y enjuagaba los platos con un movimiento tranquilo, casi cuidadoso. Era absurdo, pensó, sentirse tan conectado por algo tan simple. Cuando Miguel se giró, quedaron frente a frente. Nadie habló. Julián no sabía si acercarse o retroceder, y ese titubeo se notó en su respiración. Miguel lo miró con una expresión difícil de leer, una mezcla de duda y deseo contenido. Dio un paso, apenas uno, lo justo para acortar la distancia. «No quiero complicarte», dijo en voz baja. «Ya lo estás haciendo», respondió Julián, y ambos sonrieron, nerviosos, conscientes de lo inevitable. El beso no fue planeado. No fue rápido ni intenso. Solo un roce lento, como una prueba. Los labios se buscaron con una torpeza tierna, como si el mundo se hubiera detenido. Fue un contacto breve, pero suficiente para cambiarlo todo. Julián se separó despacio, intentando procesar lo que acababa de pasar. Miguel bajó la mirada y soltó un suspiro. «No debería», empezó a decir. «Pero lo hiciste», interrumpió Julián con voz baja. «Y tú me dejaste», contestó Miguel sin reproche. Ninguno supo qué hacer después. Miguel se apartó, fingiendo revisar su teléfono, y el momento se deshizo en un silencio espeso. Julián sintió una mezcla de emoción y miedo. No quería arruinarlo, pero tampoco quería que aquello se quedara en un error. «Si prefieres irte», dijo con cautela. Miguel negó con la cabeza. «No. Solo necesito un momento». Se sentó en el sofá, frotándose las manos, mientras Julián se quedaba de pie sin saber qué decir. Después de unos segundos, Miguel levantó la vista. «No me pasa esto casi nunca», dijo con sinceridad. «Pero contigo es distinto». Julián se acercó despacio. «A mí tampoco», respondió. No necesitó decir más. Se sentó a su lado y el silencio volvió. Pero esta vez era cálido. Miguel apoyó el brazo en el respaldo, relajado, y sin mirarlo directamente, dejó que su mano rozara el hombro de Julián. Un gesto pequeño, pero cargado de promesa. Hablaron un poco más, de nada importante. Afuera la ciudad sonaba lejana, y dentro todo parecía suspendido. Cuando Miguel se levantó para irse, ya era tarde. Julián lo acompañó hasta la puerta. Antes de salir, Miguel se giró. «Mañana tengo otro trabajo por la tarde», dijo. «Pero puedo pasar a revisar una cosa del cuadro, por si acaso». Julián entendió la excusa y asintió. «Claro, por si acaso», repitió. Miguel sonrió, breve, y se fue. La puerta se cerró con un clic suave. Julián apoyó la frente contra la madera, sonriendo sin saber por qué. Había algo peligroso en lo que estaba empezando, algo que podía romperlo o salvarlo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que viniera después. Julián pasó todo el día pensando en él. Intentó concentrarse en el guión, pero cada frase que escribía se convertía en la historia de la noche anterior. Cada palabra era un reflejo del momento en la cocina, del roce de sus labios, de la forma en que Miguel lo miró antes de marcharse. Era absurdo, se decía. Apenas se conocían. Pero la conexión era tan real que le costaba ignorarla. A las 4 de la tarde, el timbre sonó. No lo esperaba tan pronto. Abrió la puerta y allí estaba Miguel, con la camiseta gris pegada al cuerpo y una expresión más seria que el día anterior. «Solo paso un momento», dijo sosteniendo la caja de herramientas. «Quiero asegurarme de que no haya vuelto el fallo». Julián lo dejó pasar sin preguntar nada.
El ambiente era distinto, cargado de algo que ninguno sabía manejar. Miguel fue directo al cuadro eléctrico, revisó un par de cables, y luego se quedó quieto, mirando el interior sin hacer nada. ¿Está todo bien?, preguntó Julián. Miguel asintió, pero no se movió. Sí, solo necesitaba ver cómo estaba. Julián entendió que no hablaba del cuadro. Dio un paso más cerca con el corazón acelerado. El aire parecía más denso, más lento. Miguel se giró despacio y cuando sus ojos se encontraron, no hubo palabras. Julián no pensó, solo actuó. Lo besó. Esta vez, sin duda, sin torpeza. Fue un beso más profundo, con hambre contenida, y Miguel respondió con la misma fuerza. Cuando se separaron, respiraban agitados. Miguel apoyó la frente en la suya. «Esto no debería pasar», murmuró. «Pero pasa», respondió Julián con una voz que apenas reconocía. El silencio se volvió intenso. Miguel dio un paso atrás, como intentando recuperar el control. «Tengo pareja», dijo de golpe, casi como una confesión. Julián se quedó inmóvil. Tardó unos segundos en procesarlo. «Ah», fue lo único que pudo decir. Miguel se pasó una mano por el pelo, visiblemente incómodo. «No es lo que piensas. Estamos mal. Muy mal. Pero no puedo simplemente fingir que no existe». Julián asintió despacio. El golpe fue seco, sin dramatismos, pero lo sintió en el pecho. «No te estoy pidiendo nada», dijo con calma. «Solo que no mientas, ni a ti ni a mí». Miguel lo miró con una mezcla de tristeza y alivio. «Eso intento». Pasaron unos segundos en silencio, hasta que el móvil de Miguel vibró. Miró la pantalla y la expresión en su rostro cambió. «Tengo que irme», dijo en voz baja. Julián no preguntó. Lo acompañó hasta la puerta, y cuando se quedó solo, la casa volvió a sentirse vacía, más que antes. Las horas siguientes fueron lentas. Julián trató de escribir, pero la mente se le iba siempre al mismo lugar. Se preguntó si había hecho bien, si debía haber puesto distancia desde el principio. Pero luego recordaba el beso y todo se volvía confuso. Al caer la noche, recibió un mensaje. «Perdón por irme así. No sé qué estoy haciendo, pero no puedo dejar de pensar en ti». Lo leyó varias veces antes de responder. «Yo tampoco sé qué hago, pero no te disculpes, no hace falta». Miguel tardó en contestar. «¿Puedo verte mañana? Solo hablar». «Sí». Esa noche Julián no durmió. El calor de Madrid era insoportable, y la cabeza no paraba. Quería verlo, pero también temía lo que vendría después. Sabía que no era una historia sencilla. Al día siguiente, Miguel apareció sin herramientas, con ropa normal y una mirada cansada. «He dormido fatal», admitió nada más entrar. «Yo tampoco», respondió Julián. Se sentaron en el sofá, frente a frente. Miguel respiró hondo. «No soy de hacer esto, no de meterme en líos. Pero cuando estoy contigo, todo se me desordena. No busco complicarte», dijo Julián. «Ya lo estás haciendo», repitió Miguel, con una sonrisa triste. Hubo un silencio largo. Julián sintió que cualquier palabra podía romper algo frágil. Miguel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «No sé si lo nuestro puede tener sentido», dijo. «Pero tampoco quiero fingir que no ha pasado». Julián asintió. «Entonces no lo finjas». Miguel levantó la mirada y durante unos segundos ninguno parpadeó. Luego, despacio, se acercó otra vez. Esta vez el beso fue diferente. No había urgencia, sino una ternura que dolía. Las manos de Miguel temblaban un poco cuando tocaron el rostro de Julián. El sonido de un mensaje entrante rompió el momento. Miguel miró el móvil y la tensión volvió. No dijo nada, pero la expresión lo delató. Julián lo entendió sin preguntar. Era su pareja. «Ve», dijo él con voz tranquila. «No quiero que esto te estalle en la cara». Miguel se quedó quieto, luchando consigo mismo. «No quiero irme». «Pero vas a hacerlo»,
respondió Julián, mirándolo con una mezcla de cariño y resignación. Miguel se levantó despacio. «No es un adiós», murmuró. «No, pero tampoco un hasta luego», contestó Julián sin moverse. Cuando la puerta se cerró, Julián sintió un vacío distinto. No era la soledad habitual. Era la sensación de haber tocado algo verdadero y haberlo perdido antes de entenderlo. Se quedó sentado mucho rato, con la cabeza llena de ruido y el corazón latiendo fuera de ritmo. Esa noche escribió hasta tarde. Por primera vez en meses, las palabras fluyeron. No eran sobre él ni sobre Miguel, pero cada frase llevaba algo de los dos. Y mientras las teclas sonaban bajo sus dedos, pensó que quizá algunas conexiones, aunque duren poco, sirven justo para eso, para encender lo que estaba apagado. Pasaron 3 días sin noticias. Julián intentó convencerse de que era lo mejor, que lo de Miguel había sido un error, un impulso, pero cada vez que miraba el cuadro eléctrico del pasillo, recordaba la forma en que lo miró, la voz grave diciendo su nombre, el beso que no debía haber pasado. Y cuanto más intentaba olvidarlo, más presente se volvía. Una tarde, mientras revisaba su correo, sonó el timbre. Se levantó sin pensarlo y abrió la puerta. Miguel estaba allí, con la misma expresión cansada de la última vez, pero con los ojos más decididos. «Necesitaba verte», dijo sin rodeos. Julián no respondió. Solo se hizo a un lado para dejarlo pasar. Miguel dio unos pasos dentro y se detuvo en medio del salón. «Ya no estoy con ella», dijo, antes de que Julián pudiera preguntar nada. «¿Qué?» «No podía seguir fingiendo», explicó. «No por ti, sino porque ya no quedaba nada. Me di cuenta después de esa noche». Julián lo observó en silencio. No sabía si alegrarse o preocuparse. «No tenías que hacerlo por mí. No lo hice por ti. Lo hice porque no podía seguir mintiéndome», dijo Miguel con firmeza. El silencio que siguió fue denso, lleno de emociones contenidas. Julián se acercó despacio. «¿Y ahora qué?», preguntó, apenas un susurro. Miguel lo miró con una mezcla de miedo y deseo. «Ahora no tengo ni idea. Solo sé que no quiero perderte». El aire cambió de temperatura. Julián notó el pulso acelerarse. No sabía si lo que sentía era alivio o vértigo, pero dio un paso más, y Miguel no se apartó. El beso fue inevitable, largo, profundo, más sincero que los anteriores. Esta vez no había dudas ni excusas. Cuando se separaron, Julián se rió con nervios. «Esto va a ser un desastre». «Probablemente», respondió Miguel con una sonrisa leve. «Pero al menos será nuestro desastre». Pasaron el resto de la tarde hablando, sin prisas. Miguel le contó cosas que nunca había dicho. Cómo se sentía atrapado, cómo su relación anterior se había convertido en rutina, cómo temía no saber quién era realmente. Julián lo escuchó sin interrumpirlo. No intentó consolarlo ni darle soluciones, solo lo dejó hablar. Esa noche, cuando el cielo se tornó violeta sobre Madrid, Miguel seguía allí. No había planes ni promesas, solo una calma nueva. Julián se levantó para cerrar las ventanas y al volver, lo encontró dormido en el sofá. Lo cubrió con una manta, lo observó unos segundos y sintió algo que no esperaba: paz. A la mañana siguiente, el ruido de la cafetera lo despertó. Miguel estaba en la cocina con el torso desnudo, preparando café como si siempre hubiera vivido allí. Julián lo observó desde la puerta, sonriendo sin querer. «Buenos días», dijo él. Miguel se giró con una taza en la mano. «No sabía cómo te gusta el café, así que lo hice fuerte». «Perfecto». Julián lo tomó y se sentó en la mesa. «No recuerdo la última vez que alguien me preparó el desayuno». «Acostúmbrate», respondió Miguel, medio en broma. Era un gesto pequeño, pero en ese instante se sintió enorme. Julián notó que la idea de compartir lo cotidiano lo tranquilizaba más de lo que imaginaba, pero en el fondo también sabía que la calma no iba a durar. Siempre pasa algo, y pasó. Esa misma tarde,
Mientras Miguel recogía sus cosas para irse a trabajar, sonó su teléfono. Julián reconoció el nombre en la pantalla antes de que él lo guardara rápido en el bolsillo. Era su ex. ¿Todo bien?, preguntó con cuidado. Miguel asintió. Sí, nada importante. Pero la incomodidad era evidente. Julián no insistió, aunque el silencio entre ellos se volvió espeso. Miguel se marchó sin mirarlo demasiado. Y cuando la puerta se cerró, Julián sintió un vacío familiar, el mismo que había intentado llenar durante años. 2 horas después, recibió un mensaje. Tenemos que hablar. No por ella, por mí. Julián lo leyó varias veces sin responder. Sabía que ese mensaje podía significar muchas cosas: miedo, arrepentimiento o simplemente duda. Cuando Miguel volvió al día siguiente, traía la mirada perdida. He hablado con ella, dijo antes de sentarse. Le conté todo. ¿Todo?, preguntó Julián. Todo, repitió él. Que te conocí, que sentí algo que no esperaba, que necesito tiempo para entender qué quiero. Julián asintió despacio. No sabía si admirarlo o asustarse. Eso no es fácil de hacer. No lo fue. Pero me cansé de esconderme. Hubo un silencio largo. Julián lo miró con una mezcla de ternura y cansancio. ¿Y qué vas a hacer ahora?, Miguel suspiró. No lo sé, pero quiero seguir viniendo aquí, si tú me dejas. Esa frase lo desarmó. No había promesas, ni planes, ni palabras bonitas. Solo una petición sincera. Julián se acercó, le tocó el cuello y asintió. Mientras quieras estar, estarás. Miguel cerró los ojos, apoyando la frente en la suya. No sé a dónde nos lleva esto, pero no quiero volver atrás. El resto de la noche fue tranquila. No hubo besos ni caricias, solo 2 hombres hablando bajito, compartiendo silencios que pesaban menos que antes. Y cuando Miguel se fue al amanecer, Julián no se sintió vacío. Sentía miedo, sí, pero también una certeza nueva. A veces las conexiones verdaderas no nacen de la perfección, sino del caos que uno se atreve a compartir. El verano se fue diluyendo entre días que parecían todos iguales, y sin embargo, cada uno traía algo distinto. Miguel seguía apareciendo sin avisar. A veces solo pasaba un rato, tomaban un café y hablaban de cualquier cosa. Otras se quedaba toda la tarde, en silencio, leyendo mientras Julián escribía. No eran una pareja, no todavía, pero tampoco eran 2 desconocidos que se cruzaron por casualidad. Había una intimidad discreta, una rutina que se formaba sin planearlo. Una noche de septiembre, el calor se dio por fin. Julián escribió hasta tarde, con la ventana abierta y el sonido distante del tráfico. Cuando cerró el ordenador, vio un mensaje. ¿Estás despierto? Era de Miguel. Sí. ¿Puedo pasar un momento? Julián respondió con un simple «ven». Tardó menos de 10 minutos. Llegó con la cara cansada y el cuerpo tenso. No saludó. Solo se quedó de pie, mirando el suelo. Julián entendió que algo iba mal. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Mi ex vino hoy a casa, dijo Miguel sin rodeos. Quería que volviéramos a intentarlo. ¿Y? Le dije que no, que hay alguien más. El silencio cayó como un golpe. Julián se acercó despacio. ¿Y eso te asusta? Me asusta todo, respondió Miguel, con una sinceridad que dolía. Lo que siento, lo que puede pensar la gente, lo que pueda pasar contigo. Julián respiró hondo. También me asusta. Pero lo que más miedo me da es que huyas. Miguel levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de dudas, pero también de algo más firme. No voy a hacerlo, dijo, y se acercó. Esta vez no hubo prisa ni tensión, solo el peso de una decisión tomada. El beso fue distinto. No tenía la electricidad de los primeros, sino una calma que se sentía más profunda. Julián lo abrazó con fuerza, y por un instante todo lo demás desapareció. No había miedo ni pasado, solo ese presente que parecía al fin seguro.
Cuando se separaron, Miguel apoyó la cabeza en su hombro. A veces pienso que no merezco algo tan sencillo, susurró. No es sencillo, respondió Julián, pero es real. Y eso basta. Se quedaron así largo rato, sin hablar. Luego Miguel se apartó y sacó algo del bolsillo, un pequeño llavero con forma de rayo. Lo encontré en la furgoneta, dijo. Me recordó a ti. Julián lo tomó, riendo bajito. No sabía que ya teníamos símbolos. Ni yo. Pero me gusta la idea. El tiempo empezó a moverse distinto después de esa noche. Miguel se quedó más seguido. Cocinaban juntos, salían a caminar por el barrio, se acostumbraron a las pequeñas rutinas. El café de media tarde, la música baja mientras él arreglaba algo en el piso, las risas por cualquier tontería. Julián volvió a escribir como antes, sin miedo, con la sensación de que las palabras tenían un propósito otra vez. Pero la estabilidad no llegó sin prueba. Un domingo, Miguel recibió una llamada de su madre. Julián escuchó parte de la conversación desde el salón. Voces tensas, silencios largos, la palabra vergüenza, dicha con un tono que dolía. Cuando colgó, Miguel se quedó quieto, mirando la pared. Se enteró, dijo al fin. No por mí, por alguien del pueblo. Julián se acercó, sin decir nada. Miguel se frotó la cara con las manos. No entiende. Cree que estoy confundido, que necesito tiempo, que esto se me pasará. ¿Y tú qué crees?, preguntó Julián, suave. Creo que es la primera vez que algo no me parece un error. Julián le tomó la mano, sin apretar. Entonces no la dejes que te lo quite. Miguel lo miró y asintió. Había lágrimas contenidas en sus ojos, pero también determinación. Ese día no hubo besos ni risas, solo una complicidad silenciosa que valía más que cualquier palabra. Las semanas siguientes fueron tranquilas, sin sobresaltos. Julián terminó el guión que lo había tenido bloqueado durante meses. Lo tituló Cables Cruzados. Cuando lo terminó, se lo enseñó a Miguel. Él lo leyó en silencio, sin levantar la vista hasta el final. ¿Estos somos nosotros?, preguntó. No del todo, respondió Julián. Pero sí lo que me hiciste recordar. Miguel sonrió, y esa sonrisa valió todo. Esa noche salieron a caminar. Madrid olía a otoño y el cielo estaba despejado. Caminaron sin rumbo hasta llegar a una pequeña plaza donde las farolas lanzaban una luz suave. Miguel se detuvo, lo miró y dijo: Nunca pensé que algo tan simple pudiera cambiarme tanto. Yo tampoco, dijo Julián. Pero aquí estamos. Miguel lo abrazó, y en ese gesto estaba todo. La duda, el miedo, la esperanza, el comienzo de algo que, por fin, no dependía del azar. Julián apoyó la frente en su pecho, escuchando el ritmo tranquilo de su respiración. La luz de la farola parpadeó una vez y se estabilizó, brillante, constante. Él sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no había sombras.